A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros en la programación de Mega Noticias. Este 2026 no solamente está la justa deportiva del fútbol soccer más importante del mundo cada 4 años, está la revisión del TEMEC, porque nuestro TEMEC se juega la vida. Se realiza la revisión del acuerdo en medio de las amenazas de Donald Trump, la sombra de China, la imposición de aranceles, la crisis de inseguridad en nuestro país. México enfrenta su mayor prueba de fuego. ¿Estamos listos para lo que viene? Ese va a ser el tema de debate. Lo tenemos muy importante porque hoy tenemos dos posiciones que parece que son distintas. No se lo pierda. Iniciamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Gabriel García, diputado federal por Morena. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Y Alejandro Domínguez, diputado federal y vicecoordinador del PRI. Bueno, la prueba de audio no se escucha. No me escucha Gabriel, Vamos a sacarte un poquitito, Gabriel, de cámara para que nos escuches bien. Iniciamos contigo, Alejandro. Entonces, Alex, ¿tú sí me escuchas bien? ¿No escucho? Sí, perfectamente bien, Alberto. Buenas tardes. Saludos a ti, Alberto. Ahorita Gabriel se sale, exactamente, la producción va a checar entonces ahorita por qué no escucha. Alex, viene el TEMEC. Estamos en medio del Mundial. Híjole, pues los ojos del mundo, los ojos de todo el país, viendo los partidos, que si ya ganó Francia, que si España empató, en fin. Y bueno, por supuesto México. Pero estamos en unos días ahorita donde se está ya afinando ya lo que es la revisión del TEMEC. Tenemos representantes de México comerciales en Estados Unidos. Híjole, ¿qué esperamos, Alex? La voz generalizada es de que el TEMEC va a seguir, ¿no? El TEMEC sigue, pero ¿bajo qué condiciones? Mira, no es un asunto menor. No es un asunto menor, son cerca de 500 mil millones de pesos los que de dólares, pero los que exporta a Estados Unidos, el 80% se va, pero que exporta a México, el 80% se va hacia Estados Unidos. Entonces no es cosa menor, no es solamente hablar de inversiones, es también hablar de los empleos que esto genera. Por lo tanto, me parece a mí que también Estados Unidos perdería con no tener un buen tratado o no tener un socio comercial como nosotros, pero hay varias cosas que están en la agenda que se tienen que revisar y analizar por parte de quienes van de México. Primero, algo que estoy convencido que estará, tal vez no en la agenda propia, pero sí en la agenda muy clara, el tema del crimen organizado. Ese será un tema que no es menor. El tema de migración, el tema energético como tal, el tema de las instituciones, es decir, todos los organismos que han sido desechados, el tema del Estado de Derecho es parte de lo que van a ponerse sobre la mesa, y desde luego la posibilidad de ir generando nosotros cadenas de valor a partir del nearshoring, que fue un tema que no hemos aprovechado de la mejor manera. Creo que estos son parte de los grandes temas que se tendrán que revisar. Se tendrá que revisar nuestro nivel de exportaciones, nuestro nivel de importaciones, y bueno, pues a partir de ahí la circunstancia tiene un común denominador: nuestra relación política con Estados Unidos, que esa parte es donde me parece a mí que no hemos sido asertivos en esta relación con nuestro principal socio comercial. ¿Quieres decir, ya tenemos a Gabriel García? Adelante, Gabriel, ¿sí ya nos escuchas? Ahí. Ya, estamos aquí listos. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, Gabriel, no sé si escuchaste el planteamiento de Alex. Hay temas más allá de lo comercial. Hay temas más allá de lo comercial que van a influir en esta relación México, Estados Unidos, Canadá, de este comercio que tenemos. 500 mil millones de dólares, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. O sea, es nuestro gran comprador, Alex. Pero hay temas como la agenda del crimen organizado. ¿Crees tú, desde tu perspectiva, que va a influir en esta negociación del TEMEC? Pues está demostrado que el récord de inversión es un indicador que nos permite suponer y asegurar que mientras haya este esquema de comunicación que se tiene, de cooperación y no subordinación, las negociaciones van a salir avante de manera exitosa.
está demostrado que hay la voluntad y la necesidad de continuar la integración de América del Norte ante el inminente crecimiento de las potencias asiáticas, particularmente China. Es una necesidad inminente para ambas naciones. Por ejemplo, aquí, ya que tocas el tema de China, Gabriel, México tiene que definirse, Alex, ¿no? ¿Cuál es la política de Estados Unidos con China? Y nosotros, ¿qué papel jugaríamos ante esta guerra de estos dos gigantes, Alex? Mira, efectivamente, tenemos que resolver primero cuál es nuestra posición en la relación con nuestros socios comerciales del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, y nuestra posición con lo que se ha venido diciendo del gigante asiático como lo es China, porque perdemos competitividad nosotros frente a todo lo que ha venido desarrollando China en este tema en particular. Creo también que la inversión que se está generando en México también es importante que analicemos lo que nosotros estamos exportando, porque si nosotros cerramos esa vía de exportación del 80% de las exportaciones que se van a Estados Unidos, no hemos tenido el tino y el tacto para diversificar nuestra posibilidad de cadenas productivas en otras regiones del mundo, y eso nos puede colapsar como país en el ingreso de muchas pequeñas y medianas empresas, y desde luego la industria manufacturera de exportación también puede tener una complicación. Yo te pongo el ejemplo: en los últimos 3 años aquí en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, se han perdido 75,000 empleos por 3 razones fundamentales. Una, que no hemos aprovechado bien el tema del nearshoring porque no tenemos capacidad energética que nos está faltando, el tema del agua y el exceso de tramitología que se viene dando en las dependencias federales. Esa parte no es cosa menor, y por eso se han ido muchos empleos en Ciudad Juárez, cerca de 75,000 en los últimos 3 años. Es un dato que es importante. Es también importante que analicemos en el contexto de estos bloques, insisto, seguridad, crimen organizado, tema energético, tema migratorio, nuestra competencia con China, el tema de las instituciones para brindarle certidumbre a los inversores. Es importante que definamos cuál va a ser como país la ruta a seguir a partir de lo que está pidiendo también nuestros socios comerciales, porque no podemos estar dando bandazos, porque eso genera incertidumbre en la negociación política y económica que se va a dar la revisión del tratado. ¿Se esperarán bandazos, Gabriel? ¿O el gobierno de México va muy claro de que nuestro principal socio son Estados Unidos y con ellos nos quedamos? Y con respecto a la soberanía, creo que el tema de la integración económica es como si lo estuviéramos definiendo, es una realidad. La industria automotriz tiene un vehículo, muchas ocasiones sus piezas pasan de un país a otro porque se da la especialidad, la división del trabajo, la manufactura, y esto hace que no se pueda pensar en colapsar o apostarle a que no va a funcionar lo que ya tenemos, que es una integración productiva. Es nuestro principal socio comercial, sí, y nosotros somos de los principales en el mundo para ellos. Sí. Mira, yo pondría un ejemplo importante. Hace poco, por ejemplo, la General Motors anunció una cantidad de inversión en México cuando todo parecía indicar que la condición que les puso Donald Trump para quitar los aranceles a todo este intercambio de manufacturas y de cadena productiva era que se establecieran allá. ¿Por qué vienen de nuevo a invertir la General Motors, que es una de las principales? Porque sabe perfectamente que hay las condiciones necesarias y suficientes para, con el Plan México sobre todo, para establecer una industria con certeza, con certidumbre y con capacidad de desarrollo productivo. Exacto. Hay que apostarle a eso y no debemos dejar que se nuble esto por una estrategia que a todas luces no tiene nada que ver con la integración económica necesaria
entre ambas naciones, que es el tema de la inseguridad, no porque no tenga que ver en el tema de la certidumbre, sino porque este escenario ficticio que están creando algunos que parece que no quieren el desarrollo del país, está cayéndose poco a poco. Y de la prueba que tenemos, si me permites hacer una similitud, es lo que acaba de suceder en el Mundial de Fútbol. Todas las apuestas eran a que iba a ser un caos, que la inseguridad no lo iba a permitir, que iba a haber rechazo a nivel internacional. Está sucediendo todo lo contrario. El Mundial salió mejor aquí en nuestro país que en las otras dos naciones. Eso ya está definido, y no es solo un tema de entusiasmo, es un conjunto de esfuerzos de una imagen internacional que también se va a reflejar en lo económico. Permíteme que resuma, Gabriel. Entonces, toda esta estrategia que llamas, que es la presión que está metiendo Estados Unidos en contra de presuntos gobernadores involucrados con el narco, no tiene nada que ver con el TEMEC. Así es, Alejandro, ¿cómo ves? No, claro que va a tener que ver, pues al final de cuentas, por algo están introduciendo esa parte de la agenda el gobierno americano. Es decir, el gobierno americano está metiendo en la agenda dos temas que son fundamentales: el tema del crimen organizado, el tema migratorio. Obviamente ha tratado de meter el tema de la relocalización de empresas, pero para que estén en Estados Unidos y no en México, y es parte de la agenda que ellos han estado metiendo desde que llegó el presidente Trump a la presidencia de la República. Entonces será parte, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque al final del tema del crimen organizado pues te mueve inversiones. El tema también de todo lo que tiene que ver con el sistema o el mecanismo energético del país también te genera problemas, porque no tenemos una legislación que se modificó en el gobierno del presidente López Obrador accesible para que puedan invertir privados en el país. Y más allá, la industria minera pues también se ve afectada porque no hay una legislación que permita el crecimiento de esta industria, y esto afecta a las cadenas de valor, las cadenas productivas de la pequeña y mediana empresa que brindan servicios a este tipo de conglomerados internacionales. Por eso es importante que se atienda el tema del campo también en el Tratado de Libre Comercio, porque no todo es la industria, la manufactura de exportación. También tenemos el tema del campo, donde somos importadores de maíz y no generamos la suficiencia alimentaria necesaria en el territorio nacional. Todo esto tiene juego, y en todo hay un común denominador que tiene que ver con lo que el socio comercial está poniendo. No significa que nos vamos a someter al socio comercial, no, pero debemos llevar una estrategia adecuada que permita hacerle frente a estos cuestionamientos que nos está generando el gobierno americano, sobre todo de certidumbre y seguridad. Esa estrategia que hablas, Alejandro, es si están el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitando a gobernadores, o bueno, al menos un gobernador y 10 de sus funcionarios, hablando de Sinaloa, es responderles. ¿Cómo ves esto, Gabriel? Pues nadie está negándose a que no haya colaboración. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que en cuanto se presente un escenario de pruebas contundentes, pues definitivamente se tiene que entrar en acción, nadie por encima de la ley, y efectivamente hay que dar certidumbre, respetando no solamente el Estado de Derecho, sino demostrando que la justicia en México es expedita y no es contraria. Pero mientras sean especulaciones, deseos, actos de entreguismo, y se revuelvan otras circunstancias, la negociación tiene que ser independiente. Quiero dar un ejemplo de por qué sí se puede. Nos lo dio la historia. En el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río, después de que asesinaron al presidente Madero, ¿qué decían del presidente Madero? Una campaña muy similar a la que quisieron orquestar recientemente la ultraderecha mexicana, que actúa como de manera servil con algunos sectores del conservadurismo de los Estados Unidos. Quisieron generar un escenario
catastrófico de asociación con el crimen organizado, como sucedió con el presidente Madero, pero bueno, desembocó en una situación trágica del presidente Madero, pero más adelante el general Lázaro Cárdenas del Río llegó a un entendimiento en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Firmaron un acuerdo en que se pagara a las empresas norteamericanas una indemnización y desaparecieron por arte de magia todos los argumentos que antes tuvieron con el presidente Madero. Se llegó a un entendimiento por la vía diplomática, y así como se firmó este tratado ya alrededor de 1900, después de 1938, por 1900 entre el 40 y el 42, todo este trabajo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Así vamos a resolver ahora por la vía democrática, por la vía diplomática, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Es necesario para las tres naciones y va a ser necesario para el desarrollo de nuestro país. ¿Estás de acuerdo, Alejandro Domínguez? Mira, yo creo que nos conviene sin duda alguna a los tres países el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, sin duda alguna. Por eso se creó por el gobierno del presidente Salinas y se reafirmó el gobierno del presidente Peña. Es importante tenerlo, pero también es importante ver estas aristas que estamos comentando. No podemos nosotros soslayar. Reitero que tenemos un señalamiento sobre el tema del crimen organizado y debemos de llevar una agenda para plantear los temas sobre este particular, cuando en la estrategia de Estados Unidos nos lo planteen. ¿Qué vamos a hacer? Negarnos, enojarnos, decir que no, y después vienen los laboratorios de fentanilo en el territorio nacional y decimos nosotros que no existen y sí existen. ¿Qué vamos a hacer para poder garantizar que se cumpla el crecimiento energético y podamos abastecer las inversiones de energía? Bueno, pues vamos a ver si se va saneando Pemex, si se va haciendo más inversión en Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que dar una estrategia, y me parece a mí que la estrategia no se está desarrollando de una buena manera. Creo que ese es el punto medular del tema de nuestra relación con Estados Unidos, porque reitero, se pierden empleos, se pierden ingresos para las familias mexicanas, y eso es lo que no podemos darnos el lujo en la circunstancia en la que nos encontramos de poder llevar una mala negociación del tratado. ¿Confiamos en que pueda ser buena? Claro, debemos de confiar en que pudiera ser buena, claro, porque al final del día necesitamos este instrumento, porque reitero, el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Entonces también tenemos que explorar a dónde nos vamos a diversificar, porque tampoco podemos estar dependiendo solamente de un socio comercial en el mundo. Cerramos 30 segundos, Gabriel García. Entonces, confía Morena, confían sus diputados de que la historia se va a imponer y la diplomacia nos va a favorecer. Así es. Y bueno, 2.500, cerca de 2.200, laboratorios desarticulados. ¿Qué ha hecho el gobierno norteamericano para reducir el consumo? ¿Y qué ha hecho el gobierno norteamericano para frenar el suministro de armas que le llega al crimen organizado? Bueno, eso es lo que vamos a tener que poner en una balanza. Por nuestro lado, estamos colaborando. Eso ha sido reconocido y está una mesa que tiene como prioridad sacar adelante el tratado, pero con respeto a la dignidad y a la soberanía nacional. Alex Domínguez, 30 segundos. Rápidamente, debemos de plantear cuál va a ser nuestra política energética de manera clara para que exista inversión. Debemos de plantearnos de manera clara cómo vamos a combatir al crimen organizado para que no sea el pretexto de nuestro socio comercial para poder tener una buena negociación. Debemos de ver cómo vamos a garantizar la certeza para la inversión y cómo vamos a aprovechar el nearshoring o la relocalización de empresas para poder ser exitosos en una negociación comercial. Creo que esos son los 4 grandes rubros estratégicos que debemos de plantear en la negociación
negociación con Estados Unidos. Gracias Alejandro Domínguez, diputado del PRI. Gracias Gabriel García, diputado de Morena. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde, todos nuestros contenidos los puede revisar a través de las redes sociales. Tenemos nuestro canal en YouTube, Entrevistas Mega Noticia MX, donde ahí puede ver todas estas entrevistas. Por favor, suscríbase, dele like, compártalos. Ahí es donde puede ver todos nuestros materiales. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.